Bueno, hermanos, pues, aunque seamos poquitos, ¿verdad? Pero les doy la bienvenida nuevamente. Saludos a todos, ¿verdad? Y pues da un poco de tristeza, ¿no? Podemos decirlo así, pero como dice aquí la hermana, que eso no suceda, ¿no? Los hermanos no vinieron, no sé por qué, ¿verdad? Y las chicas tampoco, solamente Dios sabe. Pero qué bueno, ¿no? Que aunque nosotros estamos aquí, ¿verdad? Aunque sean poquitos, pero estamos. Y pues, saludarles, hermanos. Y yo hago la pregunta en esta hora: ¿cómo está la iglesia conforme a lo divino, conforme a lo sagrado, conforme a lo santo, conforme a lo espiritual? Es la pregunta. ¿Cómo está la iglesia en estas características? Conforme a lo divino, conforme a lo sagrado, conforme a lo santo, conforme a lo espiritual. Pues Dios quiere, hermanos, que su iglesia esté en una altura de estas características. Dios quiere que su iglesia esté en una altura de santidad, en una altura de espiritualidad, en una altura de consagración, hermanos. Dios quiere, hermanos, que su iglesia siga creciendo espiritualmente. Dios quiere que sigamos adelante. Y como venimos estudiando, ¿no?, en la escuela sabática, ¿no?, de cómo debemos de aprender a caminar con Dios, cómo debemos seguir esforzándonos para poder alcanzar esa estatura, ¿verdad?, conforme a la enseñanza del Señor. Dios nos dice su palabra de las bendiciones del obediente, de las bendiciones que hay de aquel que obedece a sus mandatos. Dios quiere, hermanos, que su iglesia sea cabeza y no que sea cola, ¿verdad? Dios quiere que su iglesia esté arriba, que no esté abajo, ¿verdad? Dios quiere que su iglesia esté en el cielo, hermanos, no que se quede en la tierra. Y sabemos que el cielo está arriba y la tierra aquí está abajo. ¿Okay? Y la pregunta es, hermanos, como iglesia, ¿estamos creciendo a la estatura de Cristo o estamos bajando? Eso medítelo usted, hermanos. Okay. Pero es la pregunta. Como iglesia de Dios, como conocedores de la verdad del Señor, ¿estamos creciendo a la altura de Cristo o estamos bajando, hermanos? Hoy vamos a ver, hermanos, por la palabra de Dios, que el Señor nos trae conforme a esta meditación. Si somos enanos o somos gigantes. ¿Somos gigantes espirituales o somos enanos espirituales? Vamos a oír la palabra de Dios, hermanos. Por favor, dobla tus rodillas y vamos a pedir a Dios para que escuchemos hoy palabra de lo alto, ¿verdad? Para que su palabra pueda germinar en nosotros. Amante Padre Celestial, nuevamente, Señor eterno, nos postramos ante tu presencia, Señor, suplicando nuevamente, Padre, rogando, Padre amado, por tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros como seres humanos mortales podamos entender tu palabra, podamos discernir tu palabra, Señor, podamos aceptar tu palabra, Señor, y conforme a ella podamos meditar, Señor, en qué punto estamos, en qué nivel estamos, Señor, conforme a tus enseñanzas, conforme a tus consejos, Señor, conforme a tu verdad que conocemos, Señor.
conforme a la vida cristiana que tenemos en este mundo, Señor. Por favor, Señor eterno, rogamos pues de ese poder de lo alto, Señor, que hoy escuchemos tu palabra, Señor, pero sobre todo, Señor, obedezcamos lo que usted nos está hablando, Señor, y despertemos, Señor Padre, si es que hay en nosotros una tibieza espiritual, Señor. Por favor, Padre, úsame de acuerdo a tu voluntad, Señor Padre, porque soy hombre y puedo errar, Señor. Por eso ruego, Señor eterno, de tu Espíritu Santo en mí, Señor, que Él hable por mí y no yo, Señor, por favor. En Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego, Señor eterno. Amén, Señor. Amén. Entonces, la cita bíblica, hermanos, que abrimos fue en Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 13. El Señor titula a este capítulo como bendiciones de los obedientes. Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 13. Dice el Señor: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo. Dice aquí que el Señor te pondrá, dice. No que el Señor te puso. No dice, y te puse por cabeza. Dice, te pondrá. O sea que si nosotros tomamos tiempo y leemos el capítulo 28 de Deuteronomio, hermanos, ahí vemos de qué viene hablando. Viene hablando de las bendiciones de los obedientes. Y cuando uno obedece lo que viene hablando, hermanos, entonces dice el Señor: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo. Pero, sigue adelante, Dios hará eso, hermanos. Pero cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, que los guardes y cumplas. ¿Está claro? Entonces, Dios va a poner a aquella iglesia, hermanos, en lo alto, lo va a poner por cabeza, pero a que obedeciere sus mandamientos, los guarde y los cumple. Hermanos, Dios nos quiere por cabeza. ¿Okay? O sea, arriba, a una altura, no abajo. O sea, Dios quiere que su iglesia sea gigante, gigante en espiritualidad. ¿Okay? No enanos, no chaparritos, no muertos en espiritualidad, no de estatura, hermanos, sino de espiritualidad, dice el Señor. Vamos al libro de Primera de Pedro, hermanos, a ver qué nos dice el Señor en Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y el versículo 2, dice el Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud o en salvación. Desead, dice el Señor, como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación o en salud. Ahí está, hermanos. Dios quiere un crecimiento de espiritualidad. Unas hojas adelante, en Segunda de Pedro y el capítulo 3 y el versículo 18, el consejo del Señor dice: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios dice, hermanos, que crezcamos,
Dios dice que no vayamos para atrás, que no disminuyamos en el crecimiento espiritual, que no bajemos las normas, que no nos enfriemos espiritualmente, sino que crezcamos, dice, más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere en su iglesia, hermano, un crecimiento. Dios quiere en todo cristiano que guarda sus mandamientos, hermanos, un crecimiento espiritual. Dios no quiere una frialdad. ¿Nos damos cuenta? Y por eso el Señor dice en Deuteronomio, no, yo quiero que seas cabeza y no cola, dice el Señor. Un crecimiento espiritual quiere en su iglesia el Señor, hermanos, algo que Satanás no quiere. Satanás siempre quiere tenernos con una espiritualidad cortita, una espiritualidad enana, podemos decirlo así, chiquita. Y Dios nos quiere con una espiritual grande. ¿Qué dice Colosenses 1:10, hermanos? Vamos a Colosenses 1. Colosenses, el capítulo 1. Y el versículo 9 y 10 dice el Señor. Colosenses capítulo 1 y versículo 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritualidad e inteligencia. Pablo, hermanos, está orando por los colosenses. Y él está diciendo en su oración, y está pidiendo que seamos llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, y en toda sabiduría y espiritualidad e inteligencia. Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, desde que nosotros aceptamos al Señor, desde que nosotros hicimos un pacto con Dios en las aguas bautismales, recordemos, hermanos, que conforme a lo que el Señor hizo, que fue bautizado y resucitó, nosotros fuimos bautizados y nacemos a una nueva criatura. Y de ahí, hermanos, empieza el crecimiento en la enseñanza de Dios. De ahí empieza el crecimiento en el conocimiento de la verdad del Señor. Y ahí es como Dios te va diciendo y te va ayudando a crecer espiritualmente. Te está ayudando a crecer en el conocimiento de su verdad. Y Él quiere que sigamos en ese crecimiento, en ese proceso de crecimiento espiritual, hermanos. Él no quiere que quedemos estancados. Él no quiere que sigamos enanos, sino que sigamos creciendo, como dice aquí, creciendo en el conocimiento de Dios, o sea, en lo divino, en lo espiritual, no en lo terrenal, hermanos. Que dice en el libro de Lucas, en el capítulo 1, Lucas, el capítulo 1, vamos a ver qué dice el Señor en el Lucas capítulo 1, hermanos. Lucas capítulo 1 y el versículo 80. Lucas capítulo 1 y el versículo 80. Ahí no está hablando de Juan el Bautista. ¿Ok? Dice: y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Algo muy importante y muy interesante, hermanos, que ese niño dice que crecía, ¿no? Tanto en estatura
como en conocimiento, ¿verdad? Se fortalecía en el espíritu, se fortalecía en la espiritualidad, se fortalecía en el conocimiento del Señor. Hermanos, esto sabemos que cuando alguien se entrega al Señor, nuevamente lo repito, hermanos, empieza como un niño, ¿no? Empieza a vivir como un niño de acuerdo a lo sagrado, de acuerdo a lo divino, de acuerdo a lo espiritual, ¿no? Pero ese niño, hermanos, tiene que seguir creciendo, tiene que crecer espiritualmente y fortaleciéndose. Y así es cuando uno nace de nuevo, así es cuando uno se entrega al Señor. El Señor dice que somos como niños. Y un niño tiene que ser enseñado, tiene que ser instruido. Así el Señor cataloga a aquella persona que se entrega a Él y lo va ayudando a crecer y a fortalecerse. Y yo pregunto en esta hora, ¿cómo está aquí la iglesia presente? Los poquitos que estamos aquí, ¿cómo está la iglesia presente? ¿Aún somos niños estancados ahí? ¿O estamos creciendo espiritualmente? ¿Somos gigantes espirituales o somos enanos espirituales? ¿Somos sabios o somos insensatos? ¿Somos cabeza o somos cola? ¿Ah? Porque leímos en Deuteronomios 28:3, hermanos, que todo aquel que guarda los mandamientos de Dios tiene que ser cabeza. ¿Y a poco no guardamos los mandamientos de Dios? ¿Los conocemos? Sí. ¿Los leemos aquí cada 8 días? Sí. Entonces, ¿somos gigantes o somos enanos? ¿Somos sabios o somos insensatos? ¿Somos cabeza o somos cola, hermanos? ¿Ah? Pues, si somos enanos, o somos insensatos, o somos cola, eso solamente usted lo sabe, hermano. Dios tiene un consejo para ti y para mí. Segunda de Corintios, el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Dice el Señor en 2 de Corintios y el capítulo 7 y versículo 1 dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, tenemos promesas en el cielo, hermanos. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Entonces, mi hermano, si alguno de aquí reconoce que es un enano o un insensato o cola, aquí está el plan, aquí está el consejo de Dios, que perfeccionemos la santidad espiritual a la altura del conocimiento del Señor, en amor a Dios, hermanos, que lleguemos a un arrepentimiento, dice el Señor. Si estamos fallando, hermanos, en guardar sus mandamientos, estamos a tiempo de llegar a un arrepentimiento y pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a despertar, que nos ayude a que crezcamos espiritualmente, a que nos saque, hermanos, de esa insensatez que hay en nosotros, de esa frialdad, y que nos ponga por cabeza. Dios quiere arrepentimiento, hermanos, y nos llama a salir de las tinieblas, es decir,
salir del mundo, salir de todo lo que el mundo hace para dejarnos ahí enanos, dejarnos con una corta espiritualidad y no de crecimiento, hermanos. Creemos, hermanos, y lo aceptamos, que el mundo, los amores de este mundo, nos hace, hermanos, perder la espiritualidad, nos hace perder la santidad, nos hace perder el amor a Dios, nos hace enanos, nos hace insensatos. Y eso es triste, hermanos. ¿Lees tu Biblia? Toma tu tiempo, hermanos, y léete este capítulo del 14 en adelante, y cómo viene hablando, hermanos, sus versículos anteriores. Y por eso el Señor llega al capítulo 7. Y por eso ahí dice: amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos toda inmundicia de carne y de espíritu. Si tú lees el capítulo 6 de 2 de Corintios, hermanos, ahí te vas a dar cuenta, hermanos, cómo el Señor viene mostrando. Y llega al capítulo 7, y por eso ahí dice: llama al arrepentimiento. El Señor viene, mis hermanos. El Señor viene. Y Él quiere que tú y yo seamos unos hijos de Él, llenos de sabiduría, llenos de espiritualidad, hermanos. Porque de lo contrario, ¿qué va a ser de nosotros? Dice en este libro, hermanos, el Señor viene, o sea, Maranata, en la página 51, nos habla sobre estas características de que el pueblo de Dios debe de acatar, ¿no?, los consejos del Señor, para que no estemos hechos de una iglesia de baja espiritualidad, sino que en una altura conforme al Señor Jesucristo. Dice el Señor: gigantes o enanos espirituales. Gigantes espirituales o enanos espirituales. Dice: el Señor reprende y corrige. El Señor reprende y corrige a los que profesan observar su ley. O sea, a ti y a mí, hermanos, que guardamos sus mandamientos. Primeramente dice que Dios reprende y corrige. Dios no va a corregir o no reprende a un católico o a un pentecostés o a todas las dominaciones, hermanos. Dios le está hablando a su pueblo aquí, a los que guardan los mandamientos, dice, a los que profesan guardar sus mandamientos. Señala sus pecados y presenta su iniquidad, porque desea separar de ellos todo pecado y perversidad, a fin de que perfeccionen la santidad en su temor y estén preparados para morir en el Señor o ser trasladados al cielo. Y por eso el Señor quiere que tú y yo, hermanos, estemos en una altura de espiritualidad como Él quiere, para podernos trasladar al cielo. De lo contrario, hermanos, no seremos trasladados. Dios los reprende y corrige a fin de que sean refinados, santificados, elevados y finalmente exaltados a su propio trono. Es lo que quiere el Señor. Pero ¿qué pasa si somos cola? ¿Qué pasa si somos cola? ¿Qué pasa del pueblo de Dios o la iglesia si no somos cabeza? ¿Qué pasa si somos cola? Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad. Y si no hay pureza ni santidad, ninguna espiritualidad elevada, hermanos, somos cola. Y Dios no te acepta como cola. Dios
no te acepta si eres un insensato. Dios no te acepta si eres un enano espiritual. Y aquí dice que Dios no acepta nada que no sea pureza y santidad. Una mancha, una arruga, un defecto de carácter nos apartará del cielo para siempre con todas sus glorias y sus tesoros. Por eso, hermanos, en Deuteronomio, en el capítulo que leímos 28, hermanos, viene hablando de las bendiciones del Señor. Y llega ahí a Deuteronomio 28:13. Dice que Él te pondrá, ¿no?, de cabeza. Pero si uno obedeciere, entonces aquí el Señor te va a bendecir con sus tesoros del cielo, pero si obedecemos. Dice, la mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas, como lo son para obtener las miserables y merecederas cosas de esta vida. ¿Qué dice aquí? Que así, hermanos, como tenemos esa hambre, podemos decir así, ese deseo de las cosas terrenales, dice aquí Dios, que si así como anhelamos bienes terrenales, anhelaríamos las cosas divinas, sería mucho mejor. Sería una bendición. Las masas que profesan ser cristianas se santifican con su condición de enanos espirituales. Entonces, si nosotros de corazón anhelaríamos mejor vivir en los cielos que en este mundo, hermanos, dice el Señor que es una bendición. Pero si nosotros mejor anhelamos mejor vivir más en este mundo, tristemente el Señor dice que somos enanos espirituales. Todos aquellos que profesan ser cristianos y se satisfacen con su condición de enanos, no están dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De ahí que la piedad sea para ellas un misterio oculto e incomprensible. No conocen a Cristo por experiencia. Y esto es triste, mi hermano. Esto es triste, porque desde que hacemos un pacto con Dios en las aguas del bautismo y no hacemos, hermanos, por crecer espiritualmente, hermanos, no conocemos a Cristo. No lo estamos conociendo. No tenemos la experiencia de vivir con Cristo, hermanos. Por eso el Señor dice, yo quiero que tú seas cabeza y no cola. Yo quiero que tú seas un gigante espiritual, no un enano espiritual. Yo quiero que tú seas un sabio, que no seas un insensato, dice el Señor. El Señor ama a su iglesia, hermano. Dios ama a su iglesia. Y Dios está reprendiendo al que guarda sus mandamientos, hermanos. Dios está corrigiendo en esta hora a los que guardan sus mandamientos. No le está hablando a otra iglesia, sino a la que guarda sus mandamientos. Dice que se ha hecho amplia provisión para todos los que sinceramente y ferviente y meditativamente se dedican a la tarea de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y esto es una gran bendición, hermanos. Es una gran bendición, hermanos, porque yo aquí veo y entiendo que aún está la bendición de Dios, está la provisión de Dios. O sea que ahí está la oportunidad nuevamente, hermanos, de que si estamos cortos en espiritualidad, aún está la provisión para podernos hacer crecer espiritualmente. Aún está abierto, aquí dice, se ha hecho amplia provisión para todos que sinceramente y fervientemente se dedican a la tarea de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Para todos que quieran crecer espiritualmente, fuerza, gracia y gloria han sido provistas por medio de Cristo.
Hermanos, y esto es cierto, mi hermano, esto es cierto. Pero mira las sillas vacías, mi hermano. ¿Qué está pasando con mis hermanos? Aún ahorita que está la gracia de Dios abierta, hermanos, ahorita que aún todavía está la ayuda divina, la provisión divina para crecer en las cosas de Dios, para crecer en el camino de Dios, para crecer en la santidad del Señor, para crecer en la espiritualidad del Señor, hermanos. Pero pues, tristemente, si no queremos, vamos a seguir cortos, vamos a seguir enanos espiritualmente, hermanos. Y esto es cierto, ¿eh? Hay fuerza, hay gracia y gloria han sido provistas por medio de Cristo para que los ángeles administradores las lleven a los herederos de la salvación. Los ángeles están ahí, hermanos, para traer esas bendiciones. Pero ¿qué pasa? ¡Qué tristeza! Habrá, sienten los ángeles, hermanos, a ver a la iglesia tibia, a ver a la iglesia fría, hermanos, que no hay esa espiritualidad, no hay ese deseo de crecer, no hay ese deseo de avanzar hacia adelante, hermanos. Y este mensaje es para todos, hermanos, para la iglesia de Dios. Este mensaje es para la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Nadie es tan miserable, corrompido y vil que no pueda encontrar en Jesús, que murió por él, fortaleza, pureza, justicia, y si quiere abandonar sus pecados, dejar la senda de la iniquidad y volverse con plena decisión del corazón al Dios viviente. Por eso dice el Señor aquí en Corintios 7: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiaos de toda inmundicia de carne y de espíritu. ¿Por qué de espíritu? Porque en vez de crecer espiritualmente a lo divino, vamos con la espiritualidad al mundo. Y por eso Dios quiere un arrepentimiento de eso, hermanos, aquí en Corintios. Dios quiere que ese espíritu de la mundanalidad muera en nosotros y reine su espíritu en nosotros, hermanos, para crecimiento espiritual, dice el Señor. La provisión está abierta, hermanos. Si la desaprovechamos, tristemente, va a ser porque fue la decisión de nosotros. Dice aquí que nadie es tan miserable, nadie es tan corrompido, nadie es tan vil que no pueda encontrar en Jesús, que murió por él, fortaleza, pureza y justicia. Si quiere abandonar sus pecados, dejar la senda de iniquidad y volverse con plena decisión del corazón a Dios viviente, espera para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas por el pecado, para revestirlos de las blancas y resplandecientes túnicas de justicia, y los intima a vivir, no a morir. Y es lo que Dios quiere, hermanos. Ahí está el plan de Dios, aquí está el plan y el consejo de Dios. Y yo acepto, mi hermano, yo acepto que somos débiles. Somos débiles. Somos viles. Somos carnales. Somos aún, creo, amadores todavía de pocos placeres del mundo. Pero aún así Dios quiere, ven, dice, deja eso y ven. Y así, por más vil que seas, yo te voy a poner otras vestiduras. Yo voy a quitar tu pecado. Yo voy a quitar ese espíritu de ambición en este mundo, para que te llenes de mi espíritu, para que te llenes de mi espiritualidad y seas para mí cabeza, hijo, y no cola, dice el Señor. Es lo que Dios quiere de su iglesia, hermanos. Y venimos aprendiendo desde la mañana en la escuela sabática que cómo debemos caminar con Dios, de qué debemos apartarnos para caminar con Dios. Dios espera para quitar sus vestiduras manchadas y contaminadas por el pecado, para revestirlos de las blancas y resplandecientes túnicas de justicia, y los intima a vivir, no a morir. En Él pueden fortalecer sus ramas, no se secarán ni serán infructíferas, sino moran en Él. Si moran en Él, podrán extraer savia y nutrición de Él, y imbuidos de su espíritu
caminar como Él anduvo, vencer como Él venció y ser exaltados a su diestra, es el Señor. Eso va a ocurrir, hermanos. Eso va a ocurrir y va a pasar, pero en la iglesia que tiene el deseo de crecer espiritualmente. Pero el que no, hermanos, tristemente no va a recibir estas bendiciones del Señor. Así que sí, oímos que Dios nos ha hablado tocante a gigantes, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, hermanos, y yo lo creo, porque guardamos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos, sabemos la ley de Dios, y me atrevo a decirte, hermanos, que habemos en la iglesia sabios e insensatos. Entonces, ¿sí? Somos del pueblo de Dios, somos los que guardan sus mandamientos, somos los que conocemos su ley. Pero nuevamente me atrevo a decirte, hermanos, que aún en esta pequeña iglesia hay sabios y hay insensatos. Hay enanos espirituales y hay gigantes espirituales. Hay unos que son cabeza y hay unos que son cola, hermanos. Eso tenemos por seguro. Y dice el Señor, lo que acabo de decir, hermanos, ¿ustedes creen eso? ¿Qué dice la iglesia o qué piensa la iglesia aquí presente? ¿Es cierto lo que acabo de decir? ¿Hay enanos espirituales? ¿Sí? ¿Hay colas? ¿Sí? ¿Hay insensatos? ¿Sí? ¿Hay sabios? ¿Sí? ¿Hay cabezas? ¿Sí? ¿Hay gigantes? ¿Sí? Sí hay, hermanos. Y el Señor nos dice su palabra en el libro de Mateo, el capítulo 25, hermanos. Mateo 25. Vamos a ver, hermanos. En Mateo 25 y el capítulo 1 y 2. Ahí está el Señor, que lo que digo es cierto, hermanos. Dice, capítulo 25 de Mateo y versículo 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. 5 sabias y 5 insensatas, ¿verdad? 5 cabezas y 5 colas, podríamos decirlo así. 5 gigantes y 5 enanas, podemos decirlo así. ¿En cuál grupo estás tú? Es la pregunta. Como iglesia, hermanos, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo nos consideramos que estamos? Es la pregunta. Difícil la pregunta de contestar, ¿verdad? Difícil la pregunta de contestar, hermanos. ¿En qué grupo estamos? ¿En las 5 sabias o las 5 insensatas? ¿En las 5 gigantes o las 5 enanas? Pero sí sabemos, hermanos. No sabemos o no nos atrevemos a contestar la pregunta, pero sí sabemos que somos la iglesia verdadera de Dios. Sabemos que somos la iglesia que guardamos los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Sí. ¿Ok? Entonces, si sabemos esto, que somos la iglesia de Dios y que guardamos sus mandamientos, escuchen lo que dice la palabra de Dios. No debemos descansar en la idea de que porque somos miembros de la iglesia ya estamos salvos. No creas, hermano, que porque eres el pueblo elegido de Dios o porque eres
la iglesia que guarda los mandamientos de Dios ya eres salvo. O porque eres miembro de los que guardan los mandamientos de Dios ya eres salvo. No debemos descansar en la idea de que porque somos miembros de la iglesia ya estamos salvos. Mientras no damos evidencias de que nos estamos conformando a la imagen de Cristo, mientras nos aferramos de nuestros antiguos hábitos e introducimos en nuestra trama las hebras de las ideas y las costumbres del mundo, no vamos a ser salvos. No. Dice aquí, mientras no damos evidencia, hermanos, o sea, que sí, es una bendición de que seamos del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, pero tenemos que dar evidencia, dice aquí. Tenemos que dar la evidencia de que estamos creciendo a la imagen de Cristo, que estamos creciendo en santidad, que estamos creciendo en espiritualidad, en santificación, hermanos. Es lo que dice aquí el Señor. Que nos alejemos de los antiguos hábitos, dice. Antiguos hábitos que introducimos en nuestra trama, las hebreas de las ideas y las costumbres del mundo. Hay dos diferencias, ¿no? Somos la iglesia de Dios, pero tenemos que demostrar que somos la iglesia de Dios. Tenemos que crecer a la imagen de Cristo. No a ir para atrás como dice aquí, a los antiguos hábitos. Si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado al Señor y entregarnos a Él, nos entregamos a Él, es, hermanos, para seguir adelante, para crecer espiritualmente. No es para volvernos atrás a nuestros malos y antiguos hábitos, como dice aquí. Sigue diciendo, dice, las 10 vírgenes están en guardia. En el atardecer de la historia de la tierra, ¿está en guardia la iglesia? Son palabras, hermanos, aquí que me detienen cuando estoy leyendo, hermano. Por eso no me gusta leer una o dos hojas, porque hay mucho de qué hablar, hermanos. Hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, las 10 vírgenes están en guardia, dice. Estaban en guardia en el atardecer de la historia de la tierra. Estamos en guardia nosotros como iglesia, hermanos, lo que está pasando. Estamos viendo los acontecimientos. Estamos en guardia. Nos están alertando estos acontecimientos. Y decir, oh Señor, mira lo que está pasando ya. ¿Cómo usted nos permite ver todo lo que está pasando? Creo que es una motivación y un consejo de Dios para que nosotros, hermanos, despertemos y vayamos a Él y nos ayude a crecer en sus caminos. Por eso dice aquí que las 10 vírgenes están en guardia en el atardecer de la historia de la tierra. Todas pretenden ser cristianas. ¿Eres el pueblo de Dios? ¿O no eres el pueblo de Dios? ¿Tienes la verdad, hermano? Sí, tenemos la verdad. Dice aquí que todas pretenden ser cristianas. Eso que pretenden, como que no me suena muy bien. Okay. Como pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, estamos firmes, estamos concretados en la verdad, o todavía pretendemos, hermanos, o hay alguna duda en nosotros, o te has preguntado, Señor, ¿estoy en tu verdad? ¿Será cierto que usted vendrá algún día? ¿Estamos fingiendo, hermanos?
¿Estamos pretendiendo ser cristianos? ¿O que como que estamos indecisos de ser cristianos o no ser cristianos? Todas pretenden ser cristianas. Todas han sido llamadas. Tienen un nombre y una lámpara. Y pretenden servir a Dios. Pretenden servir a Dios. Pretenden servir a Dios. Se quieren servir a Dios, ¿verdad? Pero como que hay algo que las detiene. Queremos servir a Dios, pero hay algo que nos detiene, hermanos. Y servir a Dios es trabajar en su obra, hermanos. ¿Pero qué nos detiene? Servir a Dios es servir en la iglesia, hermanos. ¿Pero qué nos detiene? Servir a Dios es trabajar con la iglesia, es estar unido con la iglesia de Dios. Servir a Dios es participar en la iglesia. ¿Pero qué nos detiene? Como dice aquí, pretenden servir a Dios, pero como que hay algo que las detiene, ¿verdad? ¿Qué será? No sé. ¿Qué será en la iglesia aquí en estos tiempos? Donde se presente que a veces queremos pretender servir a Dios, pero a veces no queremos. Yo no sé, hermanos, ¿por qué a veces no queremos participar? Pretenden servir a Dios. Aparentemente todas guardan su aparición. Aparentemente todas guardan su aparición. Y cuidado, porque esto es un engaño, hermanos. Es un engaño. No crean que porque me ven aquí yo, pues, creen que soy un santito. No, hermanos. No. Quiera Dios que, hermanos, yo no aparentemente yo quiero ser de corazón fiel a Dios, hermanos. Amén. Que Él me aparte del pecado totalmente, hermanos. Son luchas, son batallas que yo llevo también, como el apóstol Pablo dice. Pero Dios ve, hermanos, el deseo del corazón de cada iglesia, de cada alma, hermanos. ¿Quién tiene ese deseo, hermanos? Dios ve quién tiene ese deseo, hermanos, de seguir buscando la espiritualidad, creciendo en espiritualidad, mi hermano. Y Dios lo sabe. Todas aguardan su aparición, pero 5 son deficientes. 5 sorprendidas y angustiadas se encontrarán fuera del lugar del banquete. 5, hermanos. 5 que pretenden servir a Dios. 5 que aparentemente aguardaban su aparición, pero 5 son dice deficientes. 5 sorprendidas y angustiadas se encontrarán fuera del lugar del banquete. Y esto es triste, hermano. Somos representados ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Hay muchos que no pertenecen, que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de Él. Y estos son, hermanos, ¿los qué? Los chaparritos, digamos así, espirituales, los enanos, los que son colita. Ojalá dijera pocos. Dice que muchos, hay muchos que no permanecen a los pies de Jesús para aprender o para crecer o para ser gigantes o para ser cabeza del Señor Jesús. No conocen sus caminos, no están preparados para su venida, no están creciendo espiritualmente, no están anhelando ser cabeza, hermanos. No están anhelando ser santos, ni justos, ni perfectos. Están, hermanos, deseando aún todavía las cosas del mundo,
no conocen sus caminos, no están preparados para su venida, la espera del Señor es fingida. Es fingida, hasta eso es fingida, hermanos. Entonces, yo puedo tener una espiritualidad fingida, ¿eh? Yo puedo tener un crecimiento fingido. Yo puedo tener un anhelo de la segunda venida del Señor fingida. Pero a ti no te puedo engañar. A ti te puedo engañar, perdón. Pero a Dios no. Porque Él conoce mi corazón, hermanos. Y aquí dice que tienen una espera del Señor fingida. No han velado y orado con esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. Han escuchado la verdad y no han estado de acuerdo con ella, pero nunca han incorporado a su vida práctica. Dice, el aceite de la gracia no ha alimentado sus lámparas, ni están preparados o preparadas para entrar en la cena de bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no piden el Espíritu Santo, no piden espiritualidad, hermanos. Y tristemente van a estar fuera de las bodas del Cordero. Y hoy en la tarde, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos deja fuera de las bodas del Cordero y qué necesitamos para entrar a las bodas del Cordero. No seáis como las vírgenes insensatas que dan por sentado que las promesas del Señor les pertenecen mientras no siguen las estimaciones de Cristo. Ni creas, ni creamos, hermanos, que vamos a ir al cielo, hermanos, si no seguimos los consejos de Cristo, como dice aquí. Por eso dice aquí, no seas como las vírgenes insensatas que dan por sentado que las promesas del Señor les pertenecen mientras no siguen las estimaciones de Cristo. Ni creas, hermanos, ni creas que digas, yo creo en Dios y amo a Dios, pero ando haciendo lo que yo quiero, si no sigo los consejos de Cristo. Y aquí claramente lo dice, hermanos, es como las vírgenes insensatas que se decían, sí, yo amo a mi Señor, yo quiero a mi Señor, pero no andaban de acuerdo a la enseñanza de Cristo, no andaban de acuerdo a los caminos del Señor. Jesús nos enseña que la provisión de fe no vale nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, como mencionamos en la mañana. Y eso lo encontramos en Mateo 16:24, hermanos. Cuando poseemos por la prueba, cuando pasemos por la prueba refinadora de Dios, por su proceso revivificador, cuando el fuego del crisol consuma la escoria y surja el oro fino de un carácter purificado, seguiremos diciendo como Pablo, que no haya, dice, que no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice Pablo, que aún todavía no soy perfecto, pero prosigo en esa perfección. Y es lo que Dios quiere de ti y de mí, hermanos, que sigamos en ese crecimiento de espiritualidad, que sigamos en ese conocimiento para que podamos llegar a ser cabezas, que sigamos, hermanos, escudriñando su palabra para que podamos ser sabios, no insensatos. Y Pablo dice que lo que yo ya haya alcanzado, ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Se dan cuenta? Y por eso el Señor quiere, hermanos, que como niños vayamos creciendo, hermanos. No porque volvamos a nacer de nuevo, como le dijo Nicodemo, sino que cuando nacemos del agua y del Espíritu Santo, el Señor dando crecimiento a su iglesia. Pero el que quiere seguir creciendo, pero el que no, hermanos, ahí se va a quedar chaparrito, ¿no? Enano, podemos decirlo así. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. Dios quiere su iglesia lista, ¿ok? Lista.
porque el Señor ya viene, mi hermano. Amén. Y el Señor quiere que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Quiere que sigamos adelante, hermanos. Dios quiere que sigamos pidiendo en oración de su Espíritu Santo, hermanos, para que podamos nosotros llegar a la perfección del Señor, a una perfecta espiritualidad como Él quiere, hermanos. Dice el Señor, Juan el Bautista crecía y se fortalecía. Dice, no, así el Señor quiere de ti y de mí, hermanos, como niños que somos, hermanos. Dios quiere que crezcamos, ¿verdad? Espiritualmente, porque grandes ya estamos. Espiritualmente se refiere al Señor. Así que, hermanos, ¿estamos listos para su venida del Señor? ¿Estamos listos, hermano? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que por ser miembros de iglesia no somos salvos, ¿eh? Y eso el Señor lo acaba de decir, no lo digo yo, lo acaba de decir. Solamente la iglesia sabia, la iglesia gigante, la iglesia que es cabeza, en espiritualidad, de acuerdo a Cristo, será salva, mi hermano. Todo aquel que vaya creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios en espiritualidad, hermanos, esa iglesia será salva. Dios nos ha hablado en esta mañana, mi hermano. Amén. Y Él quiere que tú y yo seamos una iglesia que guarda sus mandamientos. Una iglesia que guarda sus mandamientos, que sea cabeza y no cola, ¿verdad? Ponte de pie, hermano, y vamos a leer nuestra última cita bíblica que se encuentra en Efesios 4. Efesios 4. Y versículo 7. Efesios 4 y el versículo 7 dice el Señor: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, dice el versículo 15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Dios quiere que seamos cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la cabeza. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude porque vamos en un proceso. Vamos en un camino al cielo, hermanos. Pero si no alcanzamos esa espiritualidad, hermanos, si no alcanzamos a ser cabeza, a saber a Cristo Jesús, no vamos a llegar, hermanos. Y pues la verdad, pues, va a ser muy triste, ¿verdad? Porque a pesar de tanto tiempo conocemos una verdad y no hacemos por ejercerla y crecer, hermanos, y quedar fuera, es una tristeza, hermanos. Y eso me pone a pensar mucho a mí, hermanos, y me hace pensar en mis hijos, en mi hogar y en mi familia. Que Dios te bendiga, hermanos, y que de verdad esta meditación, Señor, haga fruto en nosotros. Amén. Que de verdad, hermanos, seamos hacedores, no oidores, ¿no? Que no seamos niños, dice, fluctuantes y llevados por donde quiera. Que nosotros nos afirmemos a la verdad de Dios y que nos ayude a crecer conforme a su voluntad y conforme a su espiritualidad. Vamos a cantar el himno, hermanos, 187. 187. Pidamos a Dios, hermanos, de todo corazón en oración de su Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el único que nos puede ayudar a crecer espiritualmente, ¿verdad? Cólmame de bendición.
Vamos de rodillas, hermanos, para hablar con nuestro Dios. Amantísimo Padre, Jehová de los ejércitos, muy cierto, Padre Celestial, lo que hemos escuchado hoy de usted, Señor. Y sobre esto, Padre, te pedimos mucha ayuda, Señor Eterno, porque solo no podemos, Señor. Reconocemos, Padre, y aceptamos, Señor Eterno, que toda aquella iglesia que guarda tus mandamientos, Señor, y tiene tus testimonios, Padre, es tu iglesia verdadera, Señor. Creo, Padre Santo, y acepto que pertenecemos a ella, Señor Eterno, pero, Señor, aún corremos el peligro, Señor Padre Santo, de que podamos morir espiritualmente, Señor. Por eso, Padre, le rogamos, Padre, en esta mañana, Señor, que por la sangre de Jesús, tu Hijo, Señor Eterno, nos ayudes, Padre, a que de todo corazón, Señor, obedezcamos tus consejos, los cuales usted nos ha hablado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que toda tu iglesia, Padre, aquí, sea cabeza, Padre, no cola. Que todos seamos unos gigantes espirituales, Señor, no enanos espirituales, Señor. Que todos seamos sabios, Padre Santo, de acuerdo a tu verdad, Padre, no insensatos, Señor. Por favor, Padre, quita la frialdad que hay en nosotros, Señor. Quita, Padre Santo, ese letargo espiritual, Señor Padre, y que de todo corazón, Señor Jesús, busquemos ese ferviente anhelo, Padre, de crecer en tu verdad, de seguir en tu verdad, Señor Padre, a que podamos recibir esas bendiciones, Señor Eterno, las cuales usted promete a esas personas, Padre, en Deuteronomio, el capítulo 28, Señor. Creo, Padre, que usted dará a aquellas personas que guardan tus mandamientos, Señor Eterno, el privilegio de ser cabeza, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Padre Santo, porque solo no podemos. Rogamos y te suplicamos en esta mañana, Señor Eterno, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, aquí, en los que nos encontramos aquí, Padre, en esta iglesia, Padre, por favor, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor Eterno. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos poquitos, Señor, creo que usted ha estado con nosotros, Señor. Por favor, Padre. Gracias por todo, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre, y por favor, Señor, pon en nosotros ese espíritu nuevamente de venir, nuevamente por la tarde, a seguir escuchando tu palabra, Señor, aquí en este lugar, Señor. Que no muera ese espíritu, Padre Santo, por favor. Reviva ese Espíritu Santo, Padre, en los hermanos que no vienen, Señor Eterno. Que ellos, Padre Santo, se sometan a la costumbre que usted tenía cuando estaba en esta tierra, Padre, de que usted se congregaba cada sábado, Señor Eterno, en tu sinagoga, Señor. Por favor, Padre, por favor, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. En Cristo Jesús, Padre, nos levantamos nuestras rodillas, Señor Eterno, confiados de que hemos escuchado palabra de novato, Señor. Por favor, te damos gracias en Cristo Jesús, tu Hijo único. Amén, Señor. Amén. Amén.